Deseo saludar a todos con la paz del Señor Jesús, mis amados hermanos que están escuchando en sus hogares, que el Señor me los bendiga ricamente a todos ustedes. De mi parte, pues bendigo a Dios, alabo a Dios, doy muchas gracias a mi Dios por la oportunidad que me da de poder estar llegando hasta ustedes por este medio, a todos mis hermanos en el Ecuador, en Colombia, en México, ¿verdad? También en donde nos escuchen. Antes de citar unos versículos que tengo aquí para tomar como base en esta mañana, voy a elevar una oración. Si ustedes que están allí en sus hogares me quieren acompañar, pues háganlo. Bendito Dios y Padre nuestro, Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, mi Dios, te doy gracias, Señor, por todo lo que me das, por todos los beneficios que recibo día a día, sin merecerlos, Señor. Tú eres grande y poderoso, eres un Dios de amor, de misericordia. Señor Jesucristo, muchas gracias, Padre mío. Bendito sea tu santo nombre por los siglos, Señor. Usa mis labios una vez más y bendice a mis hermanos ahí en sus hogares. Tú conoces la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Allí en el Evangelio que nos narra Mateo, el capítulo 16, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contado por el apóstol evangelista Mateo, allí en el capítulo 16, como dije, y el verso 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros? O sea, ¿ustedes quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Fíjese usted, cuántas cosas podemos sacar, ¿verdad?, de esta porción. Importantes, necesarias, y una de ellas, ¿verdad?, muy sobresaliente, la parte del apóstol Pedro. Aquí todavía no era el apóstol, era el discípulo. Y miramos a través de los escritos, ¿verdad?, cómo era osado el apóstol Pedro, ¿verdad? Siempre saliendo adelante, siempre, ¿verdad?, hablando, diciendo, como aquí les preguntó el Señor a todos, porque dice el verso 15, y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy? Entonces respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús
Respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, o sea, no te lo dio a entender carne ni sangre, o sea, una persona, no, sino, dice, sino, ya vamos a ver, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, fíjese cómo dice, aquí es donde tenemos que leer muy despacio, ¿verdad? Las palabras, lo que el Señor le dice a Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está diciendo a Pedro que sobre él se iba a edificar la iglesia, porque mire, seguimos diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, ahí sí ya se está refiriendo, ¿verdad?, otra vez a Pedro. Comienza refiriéndose a Pedro cuando le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y luego cuando dice enseguida: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra se refiere a sí mismo, ¿verdad? El Señor, sobre esta piedra. Y luego dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti daré las llaves del reino. Allí el Señor Jesucristo le está confiriendo al apóstol Pedro un ministerio especial, muy especial. Y lo ejerció, porque cuando cayó el poder de Dios y que fueron atraídos los que estaban festejando la fiesta del Pentecostés, oiga, él fue el que se levantó, fueron sus compañeros y le dijeron, ¿verdad?, que estaban diciendo aquellos que no entendían qué es lo que estaba pasando allí. Fíjese usted, el relato lo tenemos ahí en el libro de los Hechos. Oiga, y luego dice enseguida, dice que Pedro queda puesto en pie, ya no siendo el mismo Pedro, sino que era antes, el Pedro que negó al Señor, sino ahora un Pedro lleno del poder de Dios junto con sus compañeros. Pedro es el que usa la palabra, toma la palabra. Allí comienza a ejercer el ministerio que el Señor le confiere, ¿verdad? Porque entonces comienza diciendo el apóstol, a ver dónde estamos allí. Entonces dice el capítulo 2, el verso 14 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Cuál esto? Lo que estaba aconteciendo allí, ¿verdad?, cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo y que empezaron aquellos, ¿verdad?, los discípulos y todos los demás, porque cuando leemos el versículo, capítulo 1, Lucas, que es el escritor de este libro, marca y dice que era la compañía como 120 los que junto con los apóstoles se subieron allá al aposento alto. Y quiero decirles, cuando a mi esposa
y a mí nos concedió el Señor acompañar un grupo, y hace años, a Jerusalén. Nos tocó entrar en una de las partes a donde fuimos a ese lugar, al aposento alto. Y un hermano se emocionó, ¿verdad?, al estar allí. Y habló a los demás, a todos: ¿cuántos de ustedes quieren recibir el don del Espíritu Santo? Vamos a clamarle aquí. Nomás que nos pararon porque venían otras personas también, ¿verdad?, otro grupo tras de nosotros. Y pues nos tuvimos que dejar de clamar al Señor, ¿verdad? Pero fue una cosa muy preciosa, una experiencia muy preciosa el haber estado allí y en otras partes también. No se diga en la pared de los lamentos, se siente la presencia del Señor, allí donde van a orar los rabinos y todos los peregrinos que van para allá. A mí también me tocó allí ir a clamar allí. Y pasó que aquí, regresando a lo que está diciéndoles Pedro a aquellos, ¿verdad? Estos no están borrachos siendo la hora tercia del día. Esto es lo que dijo, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Porque el profeta Joel profetizó de lo que el Señor iba a hacer. Y allí fue cuando el apóstol, ¿verdad?, inició su ministerio. Empezó a ejercer su ministerio, el ministerio que el Señor le dio, porque dice que le dio las llaves del reino. No se sacó el Señor unas llaves que traía ahí Judas en la bolsa de los centavos. No, simbólicamente nomás le dijo: y a ti daré las llaves del reino. Y todo lo que ligares aquí en la tierra será ligado en los cielos. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Y entonces allí, como lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo vamos a seguir diciendo, allí se inicia la iglesia del Señor. Comienza, oiga, ¿cuántos fueron los que obedecieron a la prédica del apóstol? 3,000 personas. Después seguimos leyendo el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, en el capítulo 5, ¿verdad? La razón vamos a ver, el capítulo 3, ¿verdad? Da razón de aquel milagro, el primer milagro que los apóstoles hicieron. Pedro le dijo a aquel paralítico: no tengo plata, no tengo oro ni plata. El verso 6 del capítulo 3 dice: y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Después, en el relato histórico, miramos también, oiga, que fueron abordados por los religiosos de aquel tiempo, que no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Y les prohibieron, porque dice el capítulo 4, entonces, el verso 19, entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque les dijeron en el verso 18, dice: y llamándoles, estoy leyendo el capítulo 4, el verso 18, y llamándoles les intimaron, les trataron de meter miedo, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjese usted. Pero ¿qué dijo Pedro y Juan? No podemos, porque no podemos, dice el verso 20, dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Fíjese, cuántas cosas anduvieron con el Señor 3 años y medio, que fue lo que cubrió el ministerio del Señor. El ministerio del Señor da comienzo con cuando el profeta Daniel refiere las 70 semanas, ¿verdad? Dice que la 70ª semana da razón que comienza la última semana, o sea, la semana 70ª, que cubre, oiga, los 3 años y medio de la semana. Pero entonces, la otra parte de esa semana la convierte el Señor en simbolismo, porque la tenemos en todas las escrituras casi proféticas, está allí, tiempos y la mitad. Ya en otra ocasión estaremos hablando de esas famosas 70 semanas de Daniel, pero ahora vamos a seguir aquí en lo que estamos hablando, porque yo quiero que nos fijemos bien de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos son los que a través de los siglos han sido engañados? Diciéndoseles de que la iglesia que el Señor estableció, la estableció en Pedro. No es así. Miren, para esto vamos al capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, o el capítulo, no sé si es el capítulo 1 o el capítulo 2, ya estamos allí. Dice el capítulo, es el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Dejando pues toda malicia y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas las detracciones, desead como niños. Dejando pues toda malicia y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Fíjese, así la llama a la palabra del Señor el apóstol. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, si habéis gustado que el Señor es bueno, al cual allegados piedra viva, fíjese, aquí está, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para que ofrezcáis sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo que también fueron, lo que fueron también ordenados. Fíjese, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros, para que no nos equivocamos, dice el apóstol, ustedes que en otro tiempo, que en el tiempo pasado no eran pueblo,
mas ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amaos, yo ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Y luego sigue allí dando instrucciones el apóstol, que todavía están vigentes para los que estamos en este día viviendo. ¿Se fija usted? El punto aquí a señalar es que, oiga, aquí el apóstol leí todos estos versículos para que vieran, síganlos leyendo, léanlos otra vez, repítanlos las más veces que puedan, para que miren la confirmación de lo que estamos diciendo, de dónde fue edificada la iglesia. No en Pedro, como se ha enseñado a millones de gentes a través de los siglos. No es en Pedro, es en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el Señor hablando de su persona misma, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino. Se fija usted qué hermoso, qué precioso, ¿verdad? Entonces, oiga, cuántas cosas podemos referir sobre esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Tomamos como base el capítulo 16 del libro de Mateo, y estamos enfatizando, ¿verdad?, lo que el Señor le dijo a Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino. Pero hay otras cosas aquí también que son importantes considerar, y una de ellas, fíjese usted, la pregunta que el Señor hace a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y luego, cuando les voltea la pregunta y se las dice: ¿y ustedes quién decir que soy? Entonces, Pedro dice: tú eres. Respondiendo Simón Pedro, dice el capítulo 16, verso 16. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Se fija usted? La pregunta que el Señor les hizo a ellos: ¿y ustedes quién decir que sois? En esta mañana quiero decirles una vez más a mis hermanos, ¿verdad?, a los que se congregan aquí, que están en sus hogares en este día, en la mañana, y a mis hermanos que están aquí acompañándome, ¿verdad? Oiga, es importante conocer quién es el Señor. A veces, hablando sobre eso, ¿verdad?, a veces entre nosotros, ¿conoces al hermano fulano? Y ya decimos el nombre. Y al que se le hace la pregunta a veces dice, pues no. O alguien dice, yo sí lo conozco. Y dice que lo conoce porque sabe su nombre, cómo se llama, y luego quién es su esposa, y luego otras cosas más. Pero todavía cuando decimos eso, cuando respondemos a la pregunta que se nos hace, todavía nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque
los que viven con él, si tiene hijos, sus hijos lo conocen más que nosotros. Su esposa, pues no se diga, ¿verdad? Y así. Y estoy diciendo esto, ¿verdad? Por lo que está diciendo la Escritura. El conocimiento, el conocer al Señor es muy importante. Tan importante que tiene que ver en la salvación. Fíjese usted, vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero decir, al Evangelio de Juan. Ya dejamos atrás el libro de los Hechos, pero el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contado, narrado por Juan, dice el verso 3, esta empero es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Se fija? En el tiempo en que vivimos, para no ir para atrás mucho, oiga, ¿cuántos son los que profesan ser cristianos? Muchos, pero no conocen al Señor Jesús en verdad. ¿Quién es Él? Pedro, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos, Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oiga, ¿y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no te lo dio a entender carne ni sangre. Me acuerdo cuando refiero a esto, uno de mis hermanos aquí, muy amado, ¿verdad? Bueno, todos son amados. Así es. Nos dijo, estábamos trazando un estudio sobre, más o menos sobre lo que llevamos ahorita, ¿verdad? Hablando. Y dijo él, levantó la mano, dijo, hermanos, si estuviera aquí una persona oyendo, no importa si todo el día estuviéramos diciéndole y hablándole con las Escrituras, si no le viene de Dios entendimiento, no va a entender nada de lo que de lo que logremos decirle en todo el día. Y es la verdad. Pero nosotros debemos de cumplir el mandamiento que el Señor nos dio. Porque cuando el Señor escogió a sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes? Mateo capítulo 10 nos da a saber cuando mandó a aquellos sus discípulos de 2 en 2, fíjese usted, les dio instrucciones, no nomás los mandó así. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, capítulo 10 de Mateo, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera. El Señor los revistió de potestad a sus discípulos y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús. Y quiero depararme aquí. Cuando dice aquí Mateo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Está hablando de un pasado porque escribió el Evangelio cuando ya había pasado. Y entendió que Judas, pues ya no tuvo mucho trabajo para saber quién le entregó, porque ya le había entregado. Por eso dice el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis,
mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se fija? ¿Y por qué dice que no? ¿Por qué les prohibió entrar con los gentiles y con los samaritanos? Porque todavía no era el tiempo debido. El tiempo estaba para el pueblo de Israel, que oyera el Evangelio. Ahora nosotros sabemos qué pasó. Dice Juan que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles le recibieron? Los que estaban escogidos para formar, para establecer la iglesia del Señor. Porque hemos dicho en otras ocasiones que la iglesia del Señor se formó siendo, ¿verdad?, constituida por miembros de esa raza judía. Fue en su totalidad judíos. Después de un tiempo empezamos los gentiles a entrar. Ahí dice el relato, capítulo 10 del libro de los Hechos, el primer gentil, la casa de Cornelio, entraron, fueron llamados, oiga, y seguimos y siguieron. Hoy en día, bueno, pues somos más gentiles en la iglesia que judíos, porque todavía hay algunos que han entendido, ¿verdad?, lo que nosotros también el Señor nos ha dado a entender. Jesucristo nuestro Salvador y Dios. Y mire lo que el apóstol Pedro o Pablo dice allí en una de sus cartas, cuando habla en la carta a los atenienses. Déjeme ver, aquí estamos ya aquí, Colosenses y los tesalonicenses. Fíjese, dice la segunda carta: así que, hermanos, estad firmes, estoy leyendo el capítulo 2, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y luego miren ustedes el versículo 16 de este capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, no dice los cuales, no, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Se fija? Estoy leyendo la antigua versión. La nueva versión está toda distorsionada. Es lo que ha acontecido en este tiempo. Las versiones, no se diga la versión 60. Fue revisada por gentes con una mente futurista y arreglada para fortalecer esa doctrina que hemos hablado, en contra de esa doctrina. Que tengan cuidado de esa doctrina futurista. ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuántas cosas torcidas enseña? Satanás sabe que le queda poco tiempo y se ha esforzado para proclamar, predicar sus mentiras, y ha escogido, ¿verdad?, a quienes se han dejado. Que Dios nos ayude a nosotros aquí, porque oiga, lo que hemos recibido no es cualquier cosa, es algo especial. Así como le dijo el Señor a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nosotros también hemos alcanzado también esa buena aventuranza, pues ¿de qué? De haber entendido lo que entendimos, no porque nosotros somos muy entendidos, no, Señor, sino que porque al Señor le ha placido
darnos entendimiento en su palabra para entender la verdad de todo este negocio. Porque dije y vuelvo a decir, el Señor quiere que lo conozcamos, quién es Él. Pedro alcanzó allí, ¿verdad? Era el principio. Ahora, pero más adelante lo proclama como Dios. El apóstol Pablo, que vino después, porque Pablo, el apóstol, no vino cuando el Señor no conoció al Señor en carne. El Señor se le apareció y habló con él. Pero fíjese, ahora el Señor le reveló lo que escribí en sus cartas. Y ya leíamos esta porción, ¿verdad? El mismo Señor nuestro Jesucristo. Estoy leyendo ahí el versículo 16 del capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, dice, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, no dice los cuales, porque no son cuales, sino que es uno, como hemos dicho, cuando el Señor, ahora tomando el versículo de Mateo 28, 19, ¿verdad? Como está escrito, aunque se ha dicho que circuló en un tiempo, ya les he dicho que un hermano me dio razón, me dio testimonio, que había ido a la librería, a la biblioteca, a buscar una información y se encontró con otra información. ¿Cuál era la información que se encontró? Que uno de los libros allí decía que en un tiempo circuló una versión bíblica escrita, ¿verdad?, llamada la versión de Esteban, y que decía a ese versículo que estoy refiriendo del capítulo 28 de Mateo, el verso 19, decía, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en mi nombre, y punto. Que es lo que quiere decir, y se ha dicho en estos tiempos pasados, no muy atrás, ha dicho que la otra parte aparece como que fue pegada, que fue sobrescrita, le dije yo al hermano, ¿sabes qué, hermano? Pues yo bendigo a Dios que me llegó esta versión así. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que aunque me llegó allí, el Señor me ha dado entendimiento, me ha revelado, ¿verdad?, que es uno. ¿Por qué? Porque dice en el nombre. Y luego hemos dicho, no dice que se repita el bautismo. Por ejemplo, si tuviera aquí una persona que quisiera bautizarse y que fuéramos a bautizarla aquí al bautisterio que tenemos aquí, y que ya lo refiriera a su nombre y luego lo sumergiera, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no cumplo con el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento encierra un nombre. No que se repita el mandamiento, sino que se dé el mandamiento del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y saben quién es? Pues Jesucristo el Señor. Fíjese, cuando vamos a esa escritura en donde dice el Señor, a ver, no recuerdo dónde está esa escritura, donde dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Parece que es Juan en donde dice eso, el escritor Juan, paréceme que es ahí donde dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con vosotros. Al Espíritu, enviaré otro consolador. Ahí capítulo 14 de Juan, el verso 15.
si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, fíjese, está hablando el Señor Jesús, y dice, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, les dice el Señor a sus discípulos, porque está con vosotros. Ahora sí está hablando del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y luego dice el verso 18, no dejaré huérfanos. Y hemos dicho, ¿quién es el que deja huérfanos? El que es padre. Y ahí el Señor, oiga, se presenta como padre, porque dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se fija? Y luego dijo también que iba a enviar otro consolador. ¿Y quién es ese otro consolador? El Espíritu. Es el mismo Señor Jesucristo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. No son tres personas distintas. No hay fundamento bíblico para esa expresión. No, es el mismo Señor. Mire, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo, la segunda carta de Corintios, dice el capítulo, ahí hay un capítulo que dice, el capítulo 3, dice el verso el verso 17, porque el Señor, y cuando dice el Señor, el apóstol se está refiriendo a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Dice, porque el Señor es el ¿qué? El Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Para brincar, para saltar, para glorificar al Señor, y libertad sobre todas las cosas para entender, libertad de entendimiento. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, seguimos diciendo, seguimos marcando, ¿verdad? Es importante conocer a Dios. ¿Por qué dijimos? Porque el Señor dijo, lo vuelvo a referir, Juan capítulo 17, dice allí el verso, déjeme ver aquí, el verso 3 del capítulo 17 de Juan, dice, empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. ¿Se fijan? Que te conozcan, la vida eterna. Pero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y en la carta de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 20, es un versículo tremendo allí, donde dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para entender, a ver, ¿dónde estamos? Capítulo 5 de la primera de Juan, el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo,
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se fija? Entonces, oiga, los que entendemos esto, démosle gracias a Dios, démosle gloria al Señor, porque es el Señor el que nos ha revelado, es el Señor el que nos ha dado entendimiento para entender y conocer al Señor. Capítulo 3 de la primera de Juan, ¿qué dice allí? Oiga, fíjese lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor, mirad, llama la atención esa palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fíjese, qué precioso. Yo les he dicho a mis hermanos, ¿verdad?, que cuando el Señor me conceda ir a recibirlo, ir a encontrarlo, oiga, voy a abrazarlo. Voy a darle gracias por todo lo que ha hecho conmigo, sin merecerlo. Y después voy a saludar a los hermanos por allí. Y al primero que voy a ir a mirar es a Moisés. Y le voy a decir: Moisés, Dios te bendiga. Qué bueno que hiciste muchas proezas, muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Que tú nos reduciste a 70 años en el Salmo que escribió. El Salmo 90 es de Moisés. Y tú viviste 120 años. Y a mí me reduciste a 70. Y luego dijiste que si los más robustos son 80, con toda su fortaleza y molestia es trabajo. Pero aquí estamos. Gracias al Señor por todo. Hasta aquí vamos a llegar, vamos a seguir hablando después en la siguiente enseñanza. Así es de que, pues gracias a los que nos han escuchado, las personas que hayan por allí escuchado, las amamos, les amamos y queremos seguirles ministrando para que entiendan lo que el Señor nos ha dado a entender a nosotros por su palabra. Tenemos palabra, como ya ustedes oyeron, estamos citando las palabras. ¿Por qué creemos así? Porque dice la palabra allí. Yo les bendiga mucho a mis hermanos y el miércoles pues por aquí vamos a tener el estudio otra vez. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén.